Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día sábado, que tenemos el estudio de formación cristiana y estamos viendo los fundamentos de nuestra doctrina, la sana doctrina, que profesamos como evangélicos presbiterianos. Y es necesario conocer las bases, los fundamentos, para poder entender toda la doctrina de las Sagradas Escrituras. Anteriormente empezamos a ver lo que es la soberanía de Dios. Hoy terminamos y ya el próximo sábado vamos a ir desglosando todas las doctrinas que dependen de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que es uno de sus atributos, uno de sus grandes atributos. Hagan de cuenta, hermanos, como el sol en todo su esplendor es la soberanía de Dios. Y así como los planetas giran alrededor, con su órbita alrededor del sol, así las demás doctrinas giran alrededor de la soberanía de Dios. No podemos separar la soberanía de Dios de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios. Porque Él es creador, porque es Señor, porque es el Todopoderoso. Inclinen su rostro, hermano, y vamos a hacer una oración para tener nuestro estudio en esta tarde. Te adoramos, Señor, y te alabamos. Te bendecimos y te damos gracias en esta tarde por toda tu misericordia, por todo tu amor que tienes para con nosotros. Te pedimos también perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas. Lávanos, purifícanos, límpianos de todo pecado, de toda maldad. Y te ruego, Señor, que tome en tus manos nuestras vidas y que con tu Santo Espíritu nos dé sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, para entender lo que tú nos dices a través de ella. Y que la podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues hermanos, ¿qué es la soberanía de Dios? Es su reino universal, tiene que ver con su reino eterno, que Él gobierna el universo, que Él gobierna el mundo físico, pero también el mundo espiritual. Que Él tiene el mundo en sus manos. Nada en este mundo sucede si no es la voluntad de Dios. Las guerras, los terremotos, los ciclones, los huracanes, los accidentes, las pandemias como la que a través de la historia se ha vivido y la que estamos viviendo ahora, todo está en las manos de Dios. Como dijimos hace 8 días, Él tiene un plan perfecto. Él está sacudiendo con esta pandemia al mundo, pero también nos está sacudiendo a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, para que la iglesia despierte y viva el Evangelio y proclame el Evangelio de Jesucristo. Algo que tenemos que hacer como iglesia, Jesús el buen pastor de aquí de Chalma de Guadalupe, que muchas veces se nos ha olvidado, pero tenemos que hacerlo. La soberanía de Dios, hermanos, es que Él tiene el control de todo. Pero antes, Dios hizo un plan, un decreto eterno de todo lo que Él iba a hacer a través de la historia de la humanidad. Y a Dios no se le pasa por alto ningún detalle de su plan, de su proyecto eterno, que son sus decretos. Y no va a pasar nada, no va a suceder nada si no está bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos?
capítulo 11. Versículo 33. Dice Romanos capítulo 11. Versículo 30 dice así: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, e inescrutable tus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Este pequeño texto que se finalizó, desde el primero que leí al último, encierra todos los misterios de la soberanía de Dios. Obviamente, hermanos, hay también que entender que hay cosas que Dios ha revelado y hay cosas que Dios oculta que no ha revelado a través de las Sagradas Escrituras, que no ha revelado a su pueblo, a su iglesia. Lo dice Deuteronomio. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas para que obedezcáis sus estatutos y sus mandamientos. Hay cosas secretas, aún el día de hoy, que Dios, nuestro Señor, no ha querido revelar. Pero las que están dentro de su plan perfecto y su voluntad, Él las ha revelado para que su iglesia conozca su propósito y su plan de redención y de salvación. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues a través de la Sagrada Escritura. Hasta donde Él se ha revelado, lo podemos conocer. Pero hay cosas que quizás Él no ha revelado y hay cosas que no vamos a conocer de Dios, aun cuando estemos ante su presencia, ante su majestad, en toda la plenitud, gozando allá con Él, como los hermanos que ya han partido y están con el Señor. Hay muchas cosas que no vamos a entender porque Él es creador y nosotros somos criaturas. Para Él el mundo, el universo es finito, pequeño, que lo tiene en sus manos. Para nosotros es infinito, porque somos creación de Dios. Jamás vamos a poder pensar como Dios piensa, porque la visión que tiene Dios como creador es totalmente diferente que la visión que nosotros tenemos como sus criaturas, como sus hijos. ¿Qué dice en Isaías 55, 8, 9? Porque, dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque mis caminos no son vuestros caminos. Así como hay una gran distancia entre el cielo y la tierra, así hay una gran diferencia entre lo que ustedes piensan y lo que yo pienso, dice el Señor en su palabra. Hay cosas de la doctrina bíblica, como la soberanía de Dios, que no vamos a entender. Pero eso no significa que porque no lo entendamos, no sea tal como Dios lo enseña en la Sagrada Escritura. Lo creamos, no lo creamos, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. El Señor enseña cuáles son sus características, cuáles son sus atributos para poder conocerlo. Y Dios ha revelado sus atributos divinos, y uno de ellos es la soberanía de Dios. Así como ha revelado su amor tan grande y eterno, así como ha revelado que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él no es vulnerable y que los vulnerables somos nosotros, ha revelado también que Él es omnipresente, que está en todo lugar. Así como está en la iglesia de China, la iglesia de Israel, la iglesia de África,
está también presente en la iglesia de México y aquí en la iglesia Jesús el Buen Pastor de Chalma de Guadalupe. Hay muchos que no entienden qué es la omnipresencia de Dios. Una vez me estaba acordando una anécdota de un pastor que estaba en su congregación en un pueblo, en una aldea, y les estaba enseñando precisamente de la omnipresencia de Dios. El Señor está presente en todo lugar. El Señor está aquí presente, le decía a los hermanos. Y que se levanta un hermano y dice, si el Señor está aquí presente, no está con mis gallinas allá en el gallinero, así que yo me voy. Y se salió del templo el hermano porque se fue a cuidar sus gallinas, porque dijo, si el Señor está aquí en el templo presente, abandonó mis gallinas. Y hay muchos que así piensan. Pero la omnipresencia de Dios es grande y maravillosa cuando la leemos a través de las Sagradas Escrituras. También la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas. Aún el más mínimo detalle de tu vida, Dios la conoce. No lo podemos tomar de sorpresa, hermanos. No podemos tomar de sorpresa a nuestro Dios porque Él nos conoce como la palma de su mano. Porque Él está en todo lugar. Porque Él conoce todas las cosas de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Él sabe cuántos el día de mañana o en los próximos meses van a enfermar del coronavirus y se van a ir de este mundo. Y Él sabe cuántos van a superar esa enfermedad. Pero todo está escrito en su decreto eterno. Porque Él es perfecto, es un Dios ordenado. Nada más lean Génesis 1 y 2, cómo el Señor creó el universo y al final creó al hombre, pero lo fue haciendo de una forma ordenada. Hasta que terminó su creación. Ahí nos muestra el poderío de Dios, pero también nos muestra la soberanía de Dios. Que nada de lo que está y sucede en el mundo pasa si no es su voluntad. O como dice la novela de Miguel de Cervantes, El Quijote de la Mancha, en la tercera parte, que ninguna hoja del árbol cae si no es la voluntad de Dios. Para el Señor no hay accidentes, hermanos. Para nosotros sí. Para Él no hay accidente porque Él sabe y conoce todas las cosas. Es más, controla todo. Tiene la iglesia en sus manos. Tiene al mundo en sus manos. ¿Qué nos dice Primera de Crónica 29, 11 al 12? Se los voy a leer, hermano, y escuchen lo siguiente, dice así. Capítulo 29, 11, 12, 11 y 12, hermano, dice así. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti. Estos términos que está usando aquí el Señor a través del profeta que escribió este capítulo, le da relevancia a la soberanía de Dios. Dice el 12, la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Fíjense qué está diciendo, hermanos, el escritor sagrado. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está hacer grande y el dar poder a todos. Ahí en ese versículo resume todo el poderío de Dios, que Él es todopoderoso, que Él es altísimo, omnipotente, que Él tiene el control de todo y que nada se mueve en este mundo si no es la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, cuando leemos la historia, por ejemplo, cuando el Señor sacó
a Israel de Egipto. ¿Quién es el que produjo, hermanos, todas esas 10 señales, esas 10 plagas para que el faraón hasta la última plaga, la décima, deja salir a Israel, el pueblo de Dios? Pero ¿cómo lo interpreta el Nuevo Testamento? Que en las otras 9 ocasiones, en las otras 9 plagas, las primeras 9 plagas, el Señor endureció el corazón del faraón. Pero en la última plaga, la muerte de los primogénitos, el Señor es que ablanda el corazón del faraón. Y tanto se asusta que le dice a Israel: váyanse. Y los egipcios le dieron bienes al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Quién los sostuvo a través del desierto, hermano, de Israel? A través de una nube, en la noche les daba luz y en el día les daba sombra. Dice la Biblia que sus calzados nunca se gastaron. La ropa nunca se echó a perder, la que cargaban. ¿Quién les dio de comer, hermanos, en el maná en el desierto? El Señor Todopoderoso, por su gracia, por su misericordia, por su soberanía. ¿Quién luego, cuando se lamentaron, les dio codornices para que comieran? Fue el Señor. ¿Quién es el que abrió, hermanos, el mar Rojo para que pasara en seco Israel? Y eso no es algo tan sencillo. Fue uno de los grandes milagros del Antiguo Testamento, igual que las 10 plagas que mandó Egipto, el que Dios abra el mar Rojo, sostenga el agua en ambas partes, a la derecha y a la izquierda, y que Israel pase en seco. Ahí está la poderosa mano del Dios único, soberano, todopoderoso. ¿Quién fue el que preparó Palestina para que fuera conquistado a través del liderazgo de Josué? ¿Quién detuvo, hermanos, en Gabaón el sol y la luna para que no avanzara y ese día fuera el más largo a través de toda la historia? El Dios soberano, que tiene control de todas las cosas. Porque si Dios no pudiera haber hecho eso, no sería soberano ni sería todopoderoso. Él tiene el control de todo. Y lo hace a favor de su iglesia, a favor de su pueblo. Hay cosas, hermanos, que quizás a nosotros no nos gusten. A veces en nuestra oración rogamos, le pedimos a Dios por una cosa y luego Dios nos contesta de otra manera, algo que nosotros no quisiéramos. Pero esa es la voluntad de Dios. Y tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, aunque no nos guste. ¿Quién, igual como el Mar Rojo, secó también de la misma manera el río Jordán, abrió el río Jordán para que Josué y el pueblo de Dios pasaran al otro lado y conquistaran Jericó? ¿Quién derribó los muros de Jericó, hermanos, con gran poder? Fue la mano poderosa del Dios único, soberano. Y así podemos ir relatando, hermanos, a través de la historia sagrada del Antiguo y del Nuevo Testamento, esa mano poderosa de Dios. Cuando Jesucristo, hermanos, iba andando sobre el agua y que había una tempestad, por cierto, Pedro le dice: si tú eres Señor, manda que yo vaya. Y le dice: Señor, ven Pedro, y Pedro ahí va. Pero cuando empieza a ver la tempestad, el viento, lo empieza a tocar, tiene miedo y se hunde. Y pide auxilio. ¿Y quién le tiende la mano inmediatamente y lo saca y lo salva? El Señor Jesucristo. Porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso. Dice la carta de Judas: el único soberano es Dios, el todopoderoso. ¿Quién resucitó a Lázaro, hermanos? ¿Quién tiene poder sobre la vida y sobre la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién venció la muerte? Después de haber sido sepultado, después que lo crucificaron, lo mataron. Al tercer día, hermanos, Jesucristo se levanta con gran poder, porque es el Todopoderoso, porque es el Hijo de Dios, porque es el único soberano, el que tiene control de todo. Y no va a pasar nada en nuestro mundo, hermanos, desde hoy al presente al futuro,
si no es la voluntad de Dios. Y así podemos dar muchos ejemplos, hermanos, de la eterna soberanía de Dios. Ahí en Isaías 6, 1 al 3, cuando Dios llama a Isaías, dice que tuvo una visión en el templo, vio al Señor sentado en su trono. ¿Qué significaba eso, hermano? Que Él gobierna el universo, que Él gobierna el mundo. Y que nada mínimo se mueve en este mundo si no es la voluntad de Dios. Nada va a pasar, hermanos, si no es la voluntad de Dios. Y de eso debemos darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Y tenemos que someternos a su voluntad, hermanos. Si Él te salva, si Él te sana de cualquier enfermedad, hermanos, debes darle gracias a Dios porque Él te sanó, porque Él te sanó. Pero también si Él te mata y si tú te mueres, debes darle gracias a Dios porque te mató y porque te moriste, porque esa fue su voluntad perfecta, llevarte para que no sigas sufriendo y estés allá en la eternidad con Él. ¿Cuántos no se han ido ya, hermanos? Ya no están sufriendo en este mundo. Están gozando de la gran bienaventuranza del Señor allá en la presencia de Dios. Como tantos ya se han ido, hermanos, y están con el Señor. Para terminar, hermanos, este estudio de la soberanía de Dios, voy a leerle Romanos capítulo 8, versículo 28, que ya muchos conocen, pero muchos no entienden tampoco. Y hay que pedirle a Dios sabiduría para que podamos entender su palabra, porque hay cosas, hermanos, que no son fácil de digerir, fácil de entender. Dice así el Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 8, 28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se los voy a leer una vez más. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún las adversidades de la vida, hermanos, que venga a nuestra contra, engrandece el nombre de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, que a veces no vamos a entender, pero en el transcurso del tiempo vamos comprendiendo, entendiendo cuál es esa voluntad de Dios y cuál es ese propósito divino. Aunque a veces, hermanos, la voluntad de Dios va a llegar a nosotros de una forma drástica. A veces nos va a sacudir, pero nos va a salvar. Estaba acordándome en 1997, allá en Acapulco, cuando llegó el huracán Paulina, que mató miles de personas que estaban viviendo en los cerros y en los arroyos. Se vino de repente a cántaros el agua, que se llevó muchas casas con familias completas. Yo recuerdo que en una colonia que se llama allá en Acapulco, Palmasola, iba a visitar a una familia. Ahí la verdaderamente cristiana era la mamá de esa familia. Y cuando yo oraba, leía la Biblia, me ponía mucha atención, se sentaba cerca para oír la palabra de Dios. Los demás, sus hijos, andaban por allá poniendo pretextos que iban a hacer esto y aquello. Y nadie quería hacer caso, nadie quería acercarse a oír la palabra de Dios. Una de sus hijas, si no recuerdo mal, su única hija, la había invitado a acercarse. Dice: es que estoy lavando los platos. Y siempre cuando iba se ponía a hacer cualquier cosa porque no quería oír la palabra de Dios. Pero cuando vino el Paulina, hermanos, arrastró con todos. Ella tenía un niño como de 4 años y vino el agua con toda su potencia desde los cerros, hermanos. Se llevó a su hijo. Al lado estaba su hermano de esta muchacha y hizo todo lo que pudo para ver si lograba agarrar a su hijo, el hijo de su hermana, y también se lo llevó el agua. Se llevó a su hijo, se llevó a su hermano.
La mamá quiso también hacer lo mismo, viendo la desesperación que se iba su nieto y su hijo también. La mamá de la muchacha, ella sí era cristiana, también se la llevó el Paulín, hermanos, porque al lado había un arroyo y iba con gran potencia la corriente del agua. Al final ella, en su desesperación, llorando, quiso aventarse, pero en eso se da cuenta que también se va a ir y se va a hundir. Y se agarró de un tronco que había, hermanos, ahí en su casa. Y todo el torrencial le pasó encima, hermanos. Piedras y todo. Que esta muchacha quedó golpeada por todos lados, de sus costillas, de sus piernas, de sus rodillas, de su cabeza. Pero no murió. Cuando pasó Paulina, supe lo que había pasado con su familia. Fui a visitar su familia. Su mamá pues ya había muerto, se la llevó el Paulina con su hermana y con su hijo. Hermano, no la podía reconocer, estaba enyesada desde la cabeza hasta los pies. Nada más los ojos apenas se le veían y su boca. Y me dijo lo siguiente: hermano, pastor, ahora entiendo el mensaje que usted traía de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que yo era muy rebelde? Que yo no quería oír la palabra, no quería saber nada de Dios. Y me daba coraje cuando usted venía y que quería leerle la palabra a mi mamá y nos invitaba a leer la Biblia. Pastora, ahora entiendo. Pero míreme, tuve que haberme pasado todo esto. Tuve que haber perdido a mi hijo, a mi mamá, a mi hermano, que se los llevó la corriente del agua. Y a mí también me estaba llevando. Mire cómo quedé toda golpeada. Pero ahora sí entiendo el amor grande de Dios. Que Dios en todo esto tenía un plan. Y tuvo que haberme pasado este arrastrón que me hizo el Paulina, para que yo pudiera entender el evangelio, para que yo pudiera verdaderamente creer en Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esta historia, hermanos? Que en todo esto está la mano de Dios, como dice Pablo en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. El Señor se llevó a su hijo, se llevó a su hermano, se llevó a su mamá en ese momento cuando estaba toda la fuerza del agua. Y también a ella se la estaba llevando, y como pudo se abrazó de un tronco, de un árbol, y Dios la rescató. Y en todo este proceso trágico, Dios tenía un plan para ella: el salvarla y darle vida eterna. Hermanos, eso es la soberanía de Dios, que Dios tiene el control de todo y en todo tiene un propósito maravilloso. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Que Dios les bendiga. Inclinemos nuestro rostro. Señor, en el nombre de Jesucristo venimos, tu amado Hijo, al trono de tu gracia, rogándote que nos des sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, para entender tus atributos, para poder comprender cuál es tu plan perfecto que tienes para con nosotros, que tienes para con tu iglesia, en todo lo que está pasando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Padre bendito, pidiendo de antemano el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y mañana domingo los esperamos a las 10 de la mañana, que se sintonicen para que estemos todos adorando a Dios. Nosotros de aquí desde el templo y ustedes en sus hogares se unan a ese concierto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Dios les bendiga y que pasen muy bonita tarde hoy. Dios les llene de su gracia y de su amor eterno.